En los últimos días, todos los grandes analistas de los grandes fondos de inversión, banca de inversión y noticieros especializados no dejan de hablar de Nvidia. Pero te preguntarás, ¿a qué se debe ello? La respuesta está en sus fundamentales. A inicios del año 2023, dicha acción cotizaba en $140 por acción. Hoy en día está cotizando en $790 por acción. Esta semana, además, ha reportado ventas por $22.000 millones, ingresos operativos por $13.615 millones y unas utilidades netas de $12.000 millones. Cualquier inversionista estaría más que contento con dicha inversión, ya que muy pocos negocios hoy en día te dan una rentabilidad de 5.62 veces tu capital invertido en tan solo un año. Además, esta semana ha tenido un incremento en su cotización de 15%. Pero no todo es color de rosas. Si bien es cierto, ha tenido un incremento exponencial en el último año, tiene muchas falencias, a pesar de que ha enamorado hasta el más escéptico inversor. Las falencias que yo he identificado son tres. Primero, es una empresa con una alta volatilidad de forma diaria. 2. Podrá mantener unos ingresos por encima del 10% de manera trimestral para no ver afectada su cotización y su calificación por los grandes analistas en los mercados financieros. Y por último, ha tenido un incremento de aproximadamente el 33% en los últimos 2 años en su patrimonio neto, lo cual a mí me da a entender que necesita financiación de sus accionistas para poder soportar sus inversiones y sus gastos operativos, muy aparte de la financiación que pide a los bancos, el cual figuran en sus pasivos. Personalmente considero que Nvidia seguirá creciendo debido a la euforia de los mercados financieros, específicamente por los grandes fondos de inversión y los inversionistas como tú y yo, el cual anhelan tener un pedazo de Nvidia, este coloso de los microchips a nivel mundial, debido a que es una acción bastante líquida hoy en día. Pero te hago la siguiente pregunta. ¿Este es un hecho aislado en la historia de Wall Street o ha ocurrido con anterioridad, en el cual acciones han tocado sus máximos históricos por un tiempo predeterminado, debido a la euforia de los inversionistas en los mercados financieros? Si tu respuesta es no, déjame decirte que estás completamente equivocado. Hoy en día aprenderás la importancia de leer la historia económica de Wall Street. Esto es lo último que los lobos de Wall Street quieren que tú sepas, debido a que podrás anticiparte a los mercados financieros y mejorar en tus inversiones, y no seguir a todo el rebaño, el cual actúa como un robot repitiendo todas las cosas que dicen muchas personas o gurús financieros. Si remontamos la historia de Wall Street a 1999, unos años antes de la explosión de las .com, podemos identificar 4 empresas, el cual es un ejemplo que he extraído de este famoso libro, El inversionista inteligente de Benjamin Graham, el cual se lo recomiendo a todos ustedes. Estas 4 empresas eran lo que hoy en día Nvidia genera en todos los inversionistas: fundamentales sólidos, crecimientos exponenciales, y todo el mundo hablaba de ellos. Ahora, déjame explicarte a detalle qué pasó con estas 4 empresas después de la explosión de las .com. Vamos. El análisis que vamos a hacer en esta primera parte a las 4 acciones que he escogido acá del libro, vamos a hablar de su cotización por acción a finales del año 1999. Luego hablaremos de los ingresos totales, los ingresos netos, los dividendos anuales por acción y por último su P/E ratio. La primera empresa, Emerson Electric, tenía una cotización de $57,37 por acción. EMC Corporation tenía $54,62 por acción.
Exodus cotizaba $44,41 por acción y Expeditor a finales de 1999 cotizaba $21,68 por acción. Los ingresos totales de Emerson Electric fueron de $14.385 millones, de MC Corporation $6.715 millones, de Exodus $242,1 millones y por último Expeditor en el año 1999 tuvo unos ingresos totales de $1.444 millones. Los ingresos netos de Emerson Electric en ese año fueron de $1.313 millones. De EMC Corporation fueron de $1.010 millones. De Exodus fueron menos $130 millones. Y por último, de Expeditor fueron $59,2 millones. Ahora, Emerson Electric sí registró dividendos anuales por acción en dicho año, los cuales fueron de $1,30 por acción. EMC y Exodus, en cambio, no registraron dividendos ese año. Y Expeditor, por último, registró unos dividendos por acción de $0,08 por acción. El P/E ratio de Emerson Electric fue de 17,7, de EMC Corporation 103,1. Exodus no registró debido a que tuvo utilidades negativas y Expeditor tenía un P/E ratio de 39,4. Luego de haber analizado los estados financieros de estas 4 empresas, me voy a quedar con 3, con Emerson Electric, EMC Corporation y por último con Expeditor. Ya vas a ver por qué. La primera, que es Emerson Electric, era una empresa bastante modesta, que estaba en un P/E ratio de 17,1, algo bastante razonable para cualquier inversionista. Había tenido unos ingresos sostenibles, dividendos más que bien y utilidades netas también. Vamos a ver. En 1998 había tenido ingresos por 13.400 millones y en 1999 había aumentado en $1.000 millones sus ventas a 14.400 millones de dólares. Su utilidad neta en 1999, como vimos en los estados financieros, era de 1.300 millones de dólares aproximadamente y había tenido un incremento del 7% a comparación del año anterior. Es decir, aproximadamente unos 130, unos 100 millones más o menos de dólares tuvo de incremento de un año a otro. Es decir, en 1998 más o menos hubiera tenido 1.200 millones de ganancia neta y en 1999 2.300, si hacemos matemáticas sin calculadoras así, a grosso modo 7%. Sus beneficios por acción se duplicaron entre el 98 y 1999. ¿Qué significa eso? Si teníamos unos ingresos por acción de dividendos en 1999 de 1,30, en 1998 estaba por debajo de 0,65 dólares por acción que pagaba de dividendos. Ahora, vayamos a EMC Corporation, que es la empresa que más me llama la atención y podemos hacer una similitud con Nvidia hoy en día. ¿Qué significa eso? Que los inversionistas y los grandes fondos de inversión en aquella época estaban pagando 103 veces sus ingresos por acción. Una completa locura y euforia del mercado en dicha época. Ahora ya te diste cuenta la analogía. Lo mismo está pasando con Nvidia hoy en día. Los inversionistas están pagando grandes cantidades por querer tener un pedazo de Nvidia. Como lo mencionamos al inicio del video, Nvidia a inicios del año pasado cotizaba a $140 por acción y hoy en día está en $790 por acción, es decir, una rentabilidad de 5.62 veces tu capital invertido. Es decir, si hubieras invertido $10.000 a inicios de 2023 en Nvidia, hoy en día tendrías $56.200 de ganancia, incluidos tu capital inicial. Pero EMC Corporation fue mucho más allá que Nvidia hoy en día. ¿Por qué? Porque tan solo en el año 1999 tuvo una rentabilidad del 157,1%, una completa locura. Y si tú hubieras comprado esa acción a inicios de 1990 y lo hubieras conservado hasta 1999, es decir, 9 años,
hubieras tenido una ganancia de 81.000%. Pongamos un ejemplo. Si tú hubieras invertido en esa acción $10.000 en 1990, en 1999 hubieras tenido 8,1 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Te hubieras vuelto millonario con esa acción. Es decir, hubieras hecho el negocio de tu vida. Ahora, luego de haberte explicado Emerson Electric, una empresa sólida, un PE ratio normal, y EMC Corporation, una empresa que la podemos igualar a Nvidia hoy en día, te quiero hablar de Expeditor, que es un caso muy aparte. Vamos a analizarla. A diferencia de EMC, que es la empresa que mencionamos que era muy similar a Nvidia hoy en día, Expeditor International todavía no había aprendido a levitar. ¿Qué significa eso? No había despegado. Aunque sus acciones de la empresa habían subido un 30% anual durante la década de 1990, buena parte de esa gran subida se había producido precisamente al final, cuando la acción se aceleró y obtuvo un rendimiento del 109,1% en el año 1999. El año anterior, las acciones de dicha compañía habían subido únicamente 9,5%, quedando a una distancia de más de 19 puntos porcentuales del índice S&P 500. Pero, ¿qué ocurrió con su actividad? Básicamente, desde 1995, sus ingresos habían aumentado a una tasa anual media del 19,8%, lo que supuso que casi triplicaron durante el periodo, acabando 1999 en 1.400 millones de dólares. El beneficio por acción había crecido en 25,8% anualmente, mientras que los dividendos habían aumentado a un ritmo del 27% anual. Expeditor no tenía deuda a largo plazo y su capital circulante prácticamente se había duplicado desde 1995. Según varios especialistas en esa época, su valor contable por acción había aumentado en 129% y su rentabilidad sobre el capital invertido había subido más de un tercio hasta alcanzar el 21%. ¿Por qué mencioné esta empresa? Porque de todas las 4 empresas que hemos analizado, era considerado el patito feo. ¿Qué significa eso? Que ningún inversionista le había dirigido ningún interés, ni los inversionistas individuales como tú y yo, o los grandes fondos de inversión, debido a que había tenido un crecimiento modesto de casi 9,3%, pero tuvo un gran despegue en 1999, y eso fue gracias a sus fundamentales, porque su activo circulante se duplicó en los últimos años. Lo mejor de todo, que no tenía ninguna deuda con el banco, es decir, sus pasivos netos a corto y largo plazo eran cero. Simplemente iba a aumentar su patrimonio si es que hubiera emitido acciones ordinarias o acciones preferentes para poder generar ingresos y poder reinvertirlos en sus operaciones día a día para crecer. Y aparte, sus ventas eran consistentes. A diferencia de Nvidia, esta acción no tenía deudas y su patrimonio neto estaba más que cubierto con sus ingresos. Pero Nvidia, como lo mencioné al inicio, había crecido más del 33% su patrimonio neto en los últimos 2 años, debido a que necesitaba financiación de sus accionistas para poder crecer a nivel de inversiones y de operaciones diarias, muy aparte de los préstamos bancarios para poder también financiar. Esta empresa que hemos mencionado ahorita, que es Expeditor International, me da a entender que es una empresa sólida en sus estados financieros, un PE ratio relativamente elevado de casi 32, 33, como vimos al inicio, pero se vio reflejado en 1999 por sus sólidos estados financieros. Luego de haber analizado estas 3 empresas, vamos a sacar una conclusión final. La conclusión que les quiero contar es básicamente qué pasó luego de la explosión de las .com o las .com. ¿Qué resultados obtuvieron las acciones de estas 4 empresas después de 1999? Emerson Electric ganó el 40,7% en el año 2000. Aunque la cotización de las acciones perdió dinero tanto en 2001 como en 2002, no obstante acabó en 2002
menos del 4% por debajo de su precio final de 1999. Es decir, soportó la crisis financiera de esa época. La cotización de EMC, en cambio, la que es muy similar a Nvidia, también subió en el año 2000, ganando el 21,7%. Sin embargo, sus acciones perdieron el 79,4% en el año 2001 y otro 54,3% en el año 2002. Eso las dejó un 88% por debajo de sus niveles finales del 1999. ¿Qué podemos decir sobre la previsión de que obtendría unos ingresos de 10.000 millones de dólares para finales del año 2001? EMC concluyó ese año con unos ingresos de simplemente 7.100 millones de dólares y una pérdida neta de 508 millones de dólares. Mientras tanto, como si la bajada del mercado no hubiese existido nunca, las acciones de Expediture International subieron el 22,9% en el año 2000, el 6,5% en el año 2001 y otro 15,1% en el año 2002, concluyendo ese año casi el 51% por encima de su precio al cierre de 1999. Las acciones de Exodus perdieron el 55% en el año 2000 y el 99,8% en el año 2001. El 26 de septiembre del 2001, Exodus solicitó la declaración de quiebra al amparo de las estipulaciones del capítulo 11. La mayor parte de los activos de la empresa fueron adquiridos por Cable & Wireless, el gigante británico de las telecomunicaciones. En vez de llevar a sus accionistas a la tierra de promisión, Exodus les dejó exiliados en medio del desierto. A principios de 2003, la última operación realizada con acciones de Exodus tuvo lugar a 1 centavo por acción. Si te gustó esta información, sígueme en redes sociales para que puedas aprender a invertir en los mercados financieros y ser un inversionista inteligente que pueda generar riqueza generacional a lo largo del tiempo para ti y para tu familia. Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.